En el libro del profeta Daniel, hoy vamos a considerar el capítulo 2 del libro de Daniel. Es un capítulo extenso, no lo vamos a exponer. Sí, lo vamos a leer, es una historia. Realmente no vamos a profundizar en todo lo que tiene este pasaje, porque es muy extenso. Pero vamos a enfocarnos en cosas prácticas que Daniel hizo, en cosas prácticas que podemos hacer. A veces queremos conocer muchos conceptos y saber mucho, pero hermano, a veces solo necesitamos hacer lo práctico, lo que ya sabemos hacer, lo que ya nos han enseñado, lo que ya nos han mostrado. A veces queremos saber datos y fechas y es bueno, hermano, si usted tiene tiempo, hágalo. Pero hay cosas tan prácticas que también a causa de querer conocer más, los dejamos de hacer. Yo siempre considero eso. Queremos conocer más, pero a la vez lo que ya sabemos se nos va olvidando y vamos como que, no, hermano, eso no debería ser. Daniel capítulo 2. La Biblia tiene un título. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Ese es el título. Recuerde que los títulos pues no son inspirados, pero la palabra del Señor sí. El versículo 1 comienza de esta manera. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, le dio insomnio, ya no pudo volver a dormir a causa del sueño que había tenido. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Toda la gente que estaba alrededor, sus consejeros, aquella gente que le aconsejaba y le decía lo que tenía que hacer, lo que sucedía, él los mandó llamar para que le explicasen sus sueños. O sea, no solo la idea es que él había tenido un sueño, pero ese sueño había sido repetitivo, o sea, de tal manera que Nabucodonosor decía, ¿qué es lo que significa este sueño? Así que junta a toda la gente para que le expliquen el sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahí están todos sus consejeros y la gente importante que sabe de estos asuntos. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, no solo es un simple insomnio, él está turbado, él está asustado, él está preocupado por lo que ha soñado, por lo que ha visto en el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. El asunto lo respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El rey fue muy drástico. El sueño se me ha olvidado. Ellos dijeron, dinos el sueño, te damos la explicación. El rey les dijo, el sueño se me ha olvidado. Y si ustedes no me dan el sueño y su interpretación, lo que les queda es la muerte. ¿Sí? Eso es lo que dice, seréis hechos pedazos, o sea, el lenguaje aquí es muy crudo, descuartizados, despedazados, y vuestras casas serán convertidas en muladares, las familias también, todo, la sentencia era arrasar con todo, muladares como basureros, cosas que no sirven, ¿sí? Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño, su interpretación. Dos cosas, o me lo dicen y me lo interpretan y les va a ir bien, van a tener muchos dones, favores de mi parte, honra. O si no me lo dicen, ustedes están destinados a morir. Esa es la sentencia del rey. Respondieron por segunda vez los caldeos, los magos, los astrólogos, todos los que estaban alrededor de él. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Mira, aquí los caldeos le están diciendo a Nabucodonosor, Nabucodonosor, quieres que te digamos la interpretación, pero dinos el sueño. Ya lo habían hecho la primera vez. Ahora la segunda vez le dicen, dinos el sueño y te daremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, o sea, ponen obstáculos, están tratando de atrasar el asunto. A ver cómo caigo y les digo yo el sueño. Porque veis que el asunto se me ha ido. Ahora, hay un problema. El rey se le ha olvidado el sueño. ¿Sí? Los caldeos estaban buscando cómo para que el rey les diga el sueño. Pero hay un problema, al rey se le ha olvidado el sueño. El asunto se me ha ido, o sea, el sueño ya
Sé que hubo un sueño, sé que lo soñé, pero todavía no sé o no me acuerdo de ese sueño. Versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ya lo dijo el rey. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. El rey conocía a esa gente, también eran charlatanes la mayoría de ellos. Y era gente que decía tener sueños y demás cosas, pero hermanos, eran puro charlatán, ¿sí? Así que el rey los conocía y los toleraba y les daba por su lado, como decimos. Los caldeos respondieron delante del rey. Versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Ahí está, él los conocía. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey la tercera vez y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. O sea, eso que dice el rey es imposible, nadie lo ha hecho. Y luego dice, además de esto, o sea, es como si el rey no supiera. Ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Por si no lo sabes, oh rey, nadie nos ha preguntado eso y nadie ha hecho esto. O sea, es como que le dan dando una lección de historia al rey, tratando de enseñar al rey. Fíjense lo que pasa acá. Porque el asunto que el rey demanda, ahora la razón de ellos es porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada es con la carne. O sea, nadie te lo puede decir, rey, esto es algo imposible. ¿Sí? Y versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hermanos, Daniel es parte del grupo de sabios que asesora al rey, pero en este momento él no está, cuando sucede esta situación, él no está allí. Se piensa que Daniel todavía, él y sus amigos están saliendo del entrenamiento que ellos están teniendo en el capítulo 1, donde ellos el rey manda al jefe de los eunucos que les enseñasen las lenguas y la ciencia babilónica. O sea, los están entrenando para ser servidores delante del rey. Cuando el rey Nabucodonosor tiene el sueño, ellos no están presentes allí. Quizás están terminando, como dice uno, saliendo de la escuela, graduándose quizás. Quizás están en su hogar, no han sido requeridos para estar allí, son los novatos, los nuevos. Por supuesto, el rey ante esta situación, los que convoca son a los más antiguos, a los más viejitos. Entonces, hay razones, ¿no? Pero en esta historia, él no están presentes cuando el rey confronta a los magos, astrólogos, caldeos y todos aquellos que supuestamente pudieran darle una respuesta. Ahora, hermanos, en este pasaje, Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que manda a escribir esto. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios, es obra del Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo, en este pasaje nos enseña dos principios fundamentales y conforme vayamos leyendo, hermanos, acuérdense de esto. Nos enseña quién es Dios, cómo es Dios y la actitud que el hombre debe tener ante el hombre y ante Dios. Son dos cosas, cómo es Dios y qué actitud debo tener ante Él. Solo en eso, en lo que vayamos leyendo el pasaje, vamos a darnos cuenta de eso, porque eso es lo que hace el pasaje. Mucho más que la historia del sueño de Nabucodonosor. Existe algo más importante, el Dios que se quiere dar a conocer. Primero al rey Nabucodonosor y a la gente que está alrededor y el poder que él tiene para hacer las cosas. Y la actitud que nosotros debemos tener ante Dios. Ahora consideremos algunos de los personajes, porque es importante saber un poco de ellos. El primer personaje que encontramos o la figura principal es Dios. Y mire, hermano, Dios se describe a sí mismo en este mismo pasaje. Mire, en el versículo 19, ahí mismo, versículo 19, cuando ya el secreto es revelado a Daniel, Daniel dice esto del Señor. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermanos, esta es una descripción de Dios.
Es la descripción de sus virtudes. No se describe todas las virtudes de Dios aquí, pero hay una parte de él, hermanos, que Dios a sí mismo se describe en su palabra. No solo son palabras de Daniel, es lo que Dios es. Es lo que Dios es. Dios aquí mismo, Daniel dice, sea el nombre de Dios bendito de siglos en siglos. O sea, Dios sea bendecido eternamente. Dios es eterno. De siglos en siglos, eterno, eternamente. Dios es eterno. Cuando le alabamos, hermanos, debemos alabarlo eternamente, bendecirlo eternamente. Y luego también Daniel describe a Dios porque suyos son el poder y la sabiduría. Poder para hacer las cosas. Sabiduría, cómo hacer las cosas. ¿Ves? Dios no solo nos dice cómo hacer las cosas, sino nos da el poder para hacer las cosas. Hablando de nuestra vida espiritual, no solo nos dice, hay que leer tu Biblia, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar a mí. Hermanos, Él nos tiene que dar el poder para poder leer nuestra Biblia y orar de manera correcta delante de Él. Eso hay que pedírselo a Él, hermanos. Nos dice cómo instruir nuestra familia y nos muestra cómo hacerlo, la sabiduría en su palabra. ¿Ves? Suyos son el poder y la sabiduría. No solo te dice cómo lo tienes que hacer, sino que te da el poder para hacerlo. ¿Sí? Y luego dice, Él muda los tiempos y las edades. O sea, Dios tiene el control de todo lo que sucede en la historia. Los siglos que han pasado y los siglos que faltan por venir. Él tiene el control, Él muda las edades. Cambia los tiempos, las sazones, dice en cuanto a edades. Él muda los tiempos y las edades. Hermanos, cuando uno lee esta simple frase, te viene a la mente el diluvio. Cuando el hombre ya estaba encarrerado hacia la maldad, hacia la maldad, hacia la maldad. ¿Qué hace Dios? Dios ya hace un cambio y manda un diluvio. ¿Para qué? Para raer de la tierra a todo el ser humano. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Solo andaba pensando en hacer lo malo, no malo. ¿Qué hizo Dios? Trastornó, cambió, cortó, arrancó. Eso es lo que dice. Arrancaré de raíz. Lo arrancó, los quitó. ¿Cuántos quedaron? Noé y su familia. Con él el Señor empezó otra vez a poblar la tierra de nuevo. Él cambia las edades. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, vamos un poco a la historia, cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial estaban ganando y ganaban territorios, se habían conquistado casi Europa, hay un cambio, se meten a Rusia, es un nevado y todo lo demás, se atascan los alemanes allí, no pueden seguir avanzando, los rusos empiezan a ganar. Hermano, mire, cuando uno estudia historia, pues dices, sí, así pasó, sucedió. Pero hermano, cuando lees la Biblia, te das cuenta que Dios es el que cambia las cosas. O sea, al final, Alemania fue vencida cuando ya Alemania pensó que ya había ganado todo. Hermanos, en nuestras vidas no sucede lo mismo. Cuando piensas que ya lo tienes todo, cuando piensas que ya lo ganaste todo, cuando piensas que ya todo está bien, hermano, ¿qué sucede? Dios permite aflicciones en nuestras vidas. Dios permite adversidades en nuestras vidas. Dios permite pruebas, tentaciones. Así es la vida, hermanos. Tenemos que ser realistas, conscientes. Hoy tengo salud, mañana quizá voy a estar enfermo. ¿Cuántos de nuestros hermanos enfermos cuando vinieron a los pies de Cristo estaban bien y los veíamos aquí contentos, alegres? Y hoy en día están quebrantados de salud, hermanos. Nunca pensamos que eso les sucedería, ¿o sí? Pero hermanos, tenemos que estar conscientes de que Dios tiene el control de todo. No solo del transcurso de la historia, de lo que sucede en los países, en los gobiernos, sino aún de nosotros mismos, de nuestra vida misma, de lo que somos. De lo que somos. Quita reyes y pone reyes. Ahí está el gobierno. Él gobierna, aunque no lo creas. Él gobierna, aunque no lo creas. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Dios es justo también. ¿Sí? Él no da la sabiduría a los que no son sabios. Y da la ciencia a los entendidos. Daniel era un hombre sabio, ¿sabes? Pero no lo era todo. Cuando él decide buscar a Dios, un pasaje dice que cuando Daniel decide en su corazón buscar a Dios y orar a Dios, él se vuelve amado para Dios.
Entonces Dios empieza a revelar en su vida, Dios empieza a bendecirlo, Dios empieza a fortalecerlo. Hermanos, cuando nosotros tomamos esas decisiones en nuestro corazón, cuando leemos el capítulo 1, propuso, hermanos, no era la primera vez que Daniel lo había hecho, es la primera vez que se escribe delante de Nabucodonosor, pero desde antes, Daniel ya se había propuesto ser fiel a Dios. No es una decisión que él toma a la carrera nada más, es una decisión que él ya ha consensado, ya ha meditado, ha escuchado las profecías de Jeremías donde dice, quédense en Babilonia, son 70 años, yo voy a estar con ustedes. Daniel es un hombre obediente, hermanos. No esperes hasta que llegue la adversidad, el problema, la prueba, para que tú digas, voy a proponerme esto. No, hermano, empiézalo desde ahora. Porque cuando llegue el momento, entonces tú ya puedes permanecer fiel. Tú ya puedes hacer lo que el Señor te ha dicho que hagas. Tienes la fortaleza de Él para hacerlo. Así que el pasaje describe lo que es Dios. Dios mismo así se describe como el que muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hermanos, ¿qué hay escondido a los ojos de Dios? ¿Qué hay escondido a los ojos de Dios? Nada, hermanos. ¿Qué puedes esconder de ti que Dios no conozca? Nada. Por eso es mejor ir a Él en oración, decirle, Señor, perdóname por mis pecados, porque quizá yo no lo sé, no me doy cuenta, pero es necesario, hermanos, presentarse delante del Señor y hacerlo de manera transparente, porque ante los ojos de Él nada se esconde. Y con Él mora la luz. Él es la luz. Él es la luz. Conoce lo que está en tinieblas. ¿Sí? El salmista dijo, aún delante de tus ojos, ahí están nuestros hierros, nuestros pecados, no hay nada que podamos esconder. Aún el salmista dijo, aún mi suspirar no te es oculto, lo que yo suspiro, lo que yo pienso, Señor, no lo puedo esconder. Las intenciones de mi corazón no lo puedo esconder. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, aquello que piensas que no, y con Él mora la luz. La luz es Dios. Es Cristo mismo. Es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es la luz. Así que Dios se describe a sí mismo. Daniel lo describe como el Dios del cielo, cuyo nombre es bendito por los siglos. Lo describe como el poseedor del poder, la sabiduría. Y aún en el versículo 37, Daniel lo describe de esta manera. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Ahora se refiere a Nabucodonosor. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Qué no le había dado Dios a Nabucodonosor? Pregunta, ¿qué no te ha dado Dios, hermano? ¿Qué te falta? La Biblia dice que en Cristo lo tenemos todo, estamos completos. No hay que hacer nada más que serle fiel, obedecerle, perseverar en Él, seguir adelante, echarle ganas a las cosas de Dios y hacerlo de verdad con corazón. Porque estamos completos en Cristo, hermanos. No hay nada más que hacer. Cristo ya lo hizo todo. La obra de Cristo es perfecta, es irrepetible. Él no la va a volver a hacer porque es tan perfecta que no la necesita. ¿Qué te falta, hermanos? ¿Sí? Él te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Si hablamos de cosas seculares, todo lo que tenemos, hermanos, es de Él. Él no permite que nosotros lo tengamos. Nunca diga, esto es mío, esto es mío. No, no, no. No es tuyo. Ese es del Señor. Ahora, Daniel es un hombre, es un miembro de la familia real. Él fue llevado cautivo a Babilonia, según vemos en Daniel 1 y 2, ahí mismo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermanos, Daniel es un miembro de la familia real, fue llevado a Babilonia. ¿Sí? La Biblia aún describe que todo eso fue resultado del pecado de Manasés. Manasés fue el papá del rey Josías. Entonces Manasés fue el peor de los reyes.
Dios tarde o temprano se las cobró a Manasés y se las cobró a su pueblo. Entonces, Daniel es llevado cautivo, Daniel es llevado, no va a ser un esclavo en el palacio del rey, no va a ir al campo a trabajar duro, pero sí, él va a ser entrenado para ser servidor del rey y para asistir al rey. La idea es cambiarle todo, ¿sí? Que él se adapte al modo de pensar babilónico, que él se adapte al modo de vivir babilónico, que él se adapte al modo de ser babilónico. Eso es lo que buscaba Nabucodonosor. Borrar de estos jóvenes su identidad. Hermanos, cuando vamos al mundo, el mundo eso es lo que hace, eso es lo que quiere. Sí. Pero hermanos, tenemos que ser perseverantes. Entonces Daniel es un hombre, es un miembro de la familia real. No sabemos el nombre de su papá, pero era parte de la familia del rey. Fueron llevados a Babilonia, él y otros funcionarios más, para ser capacitados, adiestrados, entrenados en las ciencias, las artes y el pensamiento babilónico. Ese era el fin por el cual los llevaron cautivos, para estar en el palacio del rey y servir al rey Nabucodonosor en los asuntos del reino. Era el fin con el cual los llevaron, pero Daniel era cautivo. Él no podía hacer lo que quisiera, pero él fue llevado con ese fin. Él no estaba de vacaciones en el palacio, él no fue a hacer una visita al palacio del rey. Él tenía que estar ahí a la fuerza porque el rey lo había hecho así, lo había mandado así. Ahora, todo el proceso para estar en el palacio del rey y delante de Nabucodonosor lo vemos en el capítulo 1 que ya leímos. Ahora en este capítulo 2, Daniel ya se ha integrado a las funciones del palacio. Lo vemos en el versículo 13, que él ya escucha lo que sucede y entonces vamos a ver cómo él va integrándose a lo que sucede en el palacio, al sueño del rey. Entonces, antes de todo esto, hermanos, ya vimos que Daniel no actúa sin antes dar muestra de su integridad, fidelidad y fe en el Dios vivo. En el capítulo 1 es muy explícito. Él dice lo que tiene que hacer, él sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Él propone en su corazón, Dios bendice eso que él se impone en el corazón y Dios permite que él pueda pasar los exámenes. Otra cosa que hubiera hecho Daniel es, ¿para qué? Que me maten mejor y ya no asisto al rey Nabucodonosor. Pero hermanos, Daniel era un hombre sabio, ¿sí? Y supo por medio del Señor cómo hacer las cosas. Los legumbres y el agua solo era para no contaminarse y tener algo en el estómago. No fue lo que motivó que él fuera el hombre más importante y más sabio delante de Nabucodonosor. Pero necesitaba estar allí, hermanos. ¿Sabe para qué? Para dar testimonio del Dios vivo y verdadero. Por eso Daniel estaba allí. Imagínense estar en una corte pagana en donde todos adoran ídolos, donde todos se emborrachan, donde todos viven como quieren. Y tú eres el único que vive diferente. Imagínate esto. No sé si sucede en tu escuela, en tu casa, donde sea, en tu trabajo. Eres el único bicho raro. Pero hermanos, Daniel estaba ahí con un propósito, dar testimonio del Dios vivo y verdadero. Las acciones de Daniel muestran su dependencia de Dios, muestran a Dios en él. Su vida muestra a Dios, hermanos. Y eso es algo práctico para nosotros. Debemos mostrar a Dios en nosotros, en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo vivimos. Entonces, Daniel está en el palacio, no sin antes dar muestra de su integridad, fidelidad y fe en el Dios vivo y verdadero. Él lo llama el Dios del cielo, el Dios de sus padres. Nuestro Dios, dijeron sus compañeros de la misma fe. Él nunca se avergonzó de su Dios. Él nunca dejó de dar testimonio a Dios. Siempre que hubo una oportunidad, él lo hizo, hermanos. A través de un sueño, a través de cualquier situación, él lo hizo. Él lo hizo. Ahora, ya vimos a Dios, el personaje principal, ya vimos a Daniel, que es miembro de la familia real, está en Babilonia por cuestiones de trabajo, por así decirlo, está allí por cuestiones, por órdenes del rey, ¿sí?
Pero vemos en la vida de Daniel que hay propósitos y Dios cumple el propósito en él. Dios cumple el propósito de que él se da a conocer a través de la vida de Daniel. Ahora, vayamos, ya vimos a Dios, Daniel, Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey de un gran imperio. Es el hombre más poderoso en este momento. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor ha conquistado todo lo que tiene que conquistar. Él ya, su papá empezó a conquistar reinos, él lo terminó y ahora él está reinando, es el rey. Por eso en el versículo 37 lo llama, tú eres rey de reyes. Eres el hombre más importante, así que tenemos a los protagonistas principales. ¿Quién es Dios? Dios mismo se describe a través, Dios mismo se describe a través de su palabra. ¿Quién es Daniel? Daniel es un cautivo que trabaja en el palacio del rey asesorando a Nabucodonosor, pero es un hombre que está dando testimonio de Dios cada vez que tiene oportunidad. Y vemos a Nabucodonosor, es un incrédulo, un gentil, un pagano, un rey pagano, que aún a ese rey pagano Dios lo utiliza para mostrarle cosas del futuro. Hermanos, algo muy importante aquí. Cuando estemos delante del Señor, cada ser humano, cada persona, ¿sabe? No podrá decir, nunca escuché del Evangelio. Porque Dios aún a los gentiles se preocupó por mostrarles el Evangelio. Nosotros somos gentiles. Y ese es el propósito por el cual está Daniel allí. Al final, hermanos, podemos leer mucho más acerca de la historia de Israel y cómo fue llevado cautivo. Pero hermanos, al final, Jerusalén fue destruido. Si hablamos de Jerusalén, al final Jerusalén fue destruida, sus muros derribados, el templo quemado. Todo esto no lo vio Daniel, eso sucedió después. ¿Sí? Cuando los cautivos regresan a Jerusalén, Daniel no regresa con ellos, Daniel probablemente se queda en Babilonia. ¿Sí? Pero él abarca todo ese lapso, o sea, más de 80 años es lo que vivió Daniel. Desde jovencito vio cuando todavía existía Jerusalén, ya de viejito todavía supo cuando Nehemías y los demás Esdras regresaron a Jerusalén. Entonces, fue un hombre a quien Dios bendijo mucho. Ahora, vayamos ahora a la historia. ¿Sí? Hemos leído que en el palacio de Nabucodonosor ha surgido un problema grave. El rey ha tenido un sueño y se le ha olvidado. Ahora está perturbado, está asustado, no sabe qué hacer. Está angustiado y busca quien le diga el sueño y quien se lo interprete. Hay dos sentencias, el que lo hiciera va a ser recompensado, el que no lo hiciera va a morir. Por supuesto, nadie hasta ahora ha podido, de aquellos que lo rodean, decirle el sueño y su interpretación. Por lo tanto, Daniel y sus amigos están en peligro. Mire el versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea, estaba en la lista de sabios, así que tú también, Daniel, vas a tener que morir. ¿Sí? Pero hermanos, lo que sucede a continuación en el versículo 14 es algo en el cual, hermanos, mire, Daniel no se queda de brazos cruzados. Ok, está bien, me van a matar, ahí me quedo acá. El rey Amaya puso una orden y me voy a quedar acá. No, hermanos, Daniel actúa en el versículo 14. Entonces Daniel ya sabe que lo están buscando para matarlos. Esa es la orden del rey, hay un edicto, es una ley, no se puede cancelar. A menos que alguien le diga al rey el sueño y su interpretación. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? O sea, Daniel no sabía lo que estaba sucediendo. Así que él se dirige a Arioc, el capitán que está puesto para matar a los sabios, y le pregunta, ¿por qué toda esta ley? ¿Por qué todo esto? Y Daniel entró, ahora, versículo allí mismo. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, o sea, le dijo lo que había pasado, lo que estaba pasando. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Miren, hermanos, ante todo esto que sucede, ante esta situación grave, porque muchos sabios, mucha gente va a ser muerta, Daniel actúa, se mueve, aún Daniel está en la lista de los que van a morir.
Daniel se mueve, se actúa, se mueve, hace algo, Daniel actúa, habla. Mire lo que dice el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Hermanos, la pregunta ¿es tu hablar sabia y prudente? Mira, aquí hay un problema muy serio, pero Daniel busca la manera de cómo dirigirse al capitán y decirle, por favor, señor, dígame qué es lo que sucede. ¿Por qué esto? Hermanos, la manera en que hablamos es muy importante. Habló sabia y prudentemente. Y miren, no solo lo hizo con Arioc, lo hizo con el rey, porque luego entró y le habló al rey y le dijo, rey, por favor, dame tiempo, plazo. Yo te lo voy a decir. Hermanos, algo tan práctico como esto, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo nos expresamos, hermanos. Estamos usando la sabiduría, estamos usando la prudencia, que son virtudes que Dios ha puesto en nosotros. La sabiduría, la manera en que hablamos, hermanos, no podemos hablar como queramos, de verdad. Si somos cristianos, no podemos hablar como queramos, debemos hacerlo siempre de manera sabia y prudente. Aquí Daniel se refiere a su jefe, se refiere al rey. Hermanos, algo muy sencillo y práctico. ¿Cómo nos dirigimos a nuestros jefes en el trabajo? Pues es que no conoce de Dios. Que se muera. O sea, ¿cómo nos dirigimos a ellos? Otra cuestión muy práctica. En tu casa, con tu familia, con tus hijos, ¿cómo te diriges a ellos de manera sabia, prudente? O nada más le dices, chamaco, haz esto y ya te lo dije. Obedéceme. Hermanos, no se trata de eso. Se trata sabio y prudente. En la iglesia habla sabia y prudentemente. ¿Sabe, hermano, cuántas veces la regamos? Yo me doy cuenta de que la regamos. ¿Y sabe qué? Necesitamos pedirle a Dios cada vez más sabiduría y prudencia para hablar. Hermanos, algo tan práctico como esto. ¿Estamos hablando sabio y prudentemente? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros jefes, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros líderes? ¿Cómo les hablamos, hermanos? ¿Sabe? Esto es algo práctico. Es lo que hizo Daniel. ¿Esto hablar sabio y prudente? ¿Cómo te diriges a tus superiores? ¿Cómo pides las cosas? Es que dame esto porque lo necesito. No. ¿Cuántas veces nos han enseñado? ¿Cómo se dice? Por favor. Y luego, gracias. ¿Sí? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno. Hermano, esas palabras casi no existen, ¿sabes? A veces uno llega al trabajo y está tu patrón ahí sentado y buenas tardes, jefe. Ya llegué. Hermanos, algo tan práctico como eso. ¿Saben? Necesitamos volver otra vez a esos principios. ¿Sí? Por favor, hija. Por favor, hijo. Muchas gracias. Eres muy amable. Esto está bien. Hermanos, jóvenes, aprendan. Un día de mañana van a tener sus hijos, sus familias, sus jefes, vayan a buscar trabajo, trabajar. Aprendan cómo hablar prudentemente. Viejos, nosotros todavía podemos aprender, hermano. Es que así me enseñaron. Es que yo soy del norte y hablo muy aporreado, muy pesado. No, puedes hablar sabio y prudentemente. Porque eres una nueva criatura. Porque Dios te ha cambiado. Porque Dios te ha transformado. Dios te ha dado un nuevo corazón. Un corazón sensible. ¿Eres tú o yo como Daniel? Hermanos, no, yo no. ¿Usted? Bueno. ¿Eres tú o yo como Daniel? ¿Ruegas a Dios por sabiduría y prudencia en tu hablar, en tu tratar con los demás? Miren lo que dice Proverbios 25:11. Es un texto muy precioso, pero a veces lo tenemos olvidado y a veces. Proverbios 25:11. Mire lo que dice el sabio. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Eso es prudencia, eso es sabiduría. ¿Sabes? Tiene mucho valor, es lo que quiere decir este texto. Es muy apreciado, tiene mucho valor. No solo para Dios, sino para la gente.
¿Sabe? Cuando te expresas de esta manera, mucha gente dice, ah, mira, ese señor es educado. Ese señor es educada, mira qué educada es. Porque saluda, porque se expresa bien, porque es manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. O sea, y para hacer eso, hermano, necesita tener sabiduría y prudencia. Solo de esa manera se dice la palabra como conviene, lo que necesitas. En el caso de David, cuando Natán va delante de David, Natán no llega solo así, decirle, oye, David, Dios dice que eres un adúltero, ya han descubierto tu adulterio, ya han visto, y Dios ya sabe que mataste a Urías. No, él dice, llega y le expresa una historia. Es prudencia, hermano. Natán en un momento no puede entrar solo así, porque el rey pues ya dice, ¿saben qué? Maten a ese señor. No me puede venir a ofender aquí. ¿Qué hace Natán? Natán expresa una historia y después de esa historia, entonces dice que el rey reacciona y cuando el rey reacciona, entonces Natán le dice, tú eres ese, tú eres esa. Pero eso es prudencia, hermanos. Algo práctico como eso. Luego tienes también en Proverbios 12:18, también dice algo parecido, pero ahora es lo contrario. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, duele cuando te dicen las cosas. Son así de muy directos, como dice. Mas la lengua de los sabios es que medicina, hermanos. ¿Qué prefieres que tu hermano? Es que ese hermano hizo algo tan malo que merece que yo lo trate. Golpe de espada. Pero dice que la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué quiere ser? ¿Medicina o ser esa espada que lo lastime? Hermanos, tenemos que saber hablar, tenemos que saber qué hacer, qué decir, cómo decir. Muchas veces es preferible ser medicina a ser golpe de espada, hacer algo que lastima. Al final, hermanos, nos hiere el corazón cuando lastimamos a alguien. Sí, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, por supuesto que se duele, aún por lo que dijo, aunque haya sido derecho, aunque sea como lo tenga usted que decir o como lo dijo, duele, hermanos. Pero hermanos, si decimos las cosas con sabiduría, eso es medicina, no solo para el que lo escucha, sino para mí que lo dije. Esto es precioso, hermanos. Ahora, versículo 16, seguimos con la historia. Ya vimos el carácter de Dios, ya vimos virtudes de Dios, ya vimos algunas prácticas en la vida de Daniel, cosas que podemos imitar. Habla el versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le pidiese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey del sueño. Eso ya lo vimos. Daniel no solo habló bien con el jefe de la guardia, con aquel que tenía el encargo de matar a los sabios, sino aún entra en presencia del rey y le pide tiempo. Mira, hermanos, no era tan fácil para Daniel meterse nada más. Ay, dame chance, voy a hablar con el jefe. No, él tuvo que seguir pasos, tuvo que entrar de manera prudente, esperar su tiempo, esperar que el rey le diera el tiempo de hablar. Esa es prudencia, hermanos. Él no solo entró, a ver, como Juan por su casa, como decimos. Tuvo que tener prudencia ante esa autoridad. Tú no irías al Palacio Municipal a entrevistarte con la presidenta municipal y decir, vengo a hablar con Juanita Alonso. Bueno, ¿tú quién eres? En primer lugar, hay una secretaria que te va a decir, por favor, señor, siéntese, espere su turno. ¿De qué quiere usted tratar? ¿Para qué quiere ver a la presidenta? Tienes que pasar requisitos. Y es lo mismo que hizo Daniel, hermanos. Aunque no lo expresa la palabra, pero así es. Recuerden que él era un súbdito del rey. Todavía no era el jefe ni de los sabios. Todavía no tiene su ascenso, pero él tiene que seguir esos pasos para entrevistarse con el rey. Así que le pide plazo, el rey le da plazo. Ahora, versículo 17, seguimos con la lectura. Luego que el rey leyó el plazo, el tiempo, Daniel dijo, dame 10 días. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. No, ahí no hay 10 días, los 10 días eran de las legumbres. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación del rey. Por supuesto, no fue un plazo largo porque la orden era tan rápida que mientras él no interpretara ese sueño, iban a seguir matando a los sabios. Gente iba a morir, a seguir muriendo. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había pasado a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Ahora Daniel se entera primero, luego va y lo comparte con sus compañeros. ¿Para qué?
Daniel no solo fue de chismoso a dar esa noticia solo porque sí. Oiga, muchachos, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué? Prepárense porque nos van a matar. Ahí viene el capitán y trae su espada y vienen guardias y nos van a matar. No, él no solo da una voz de alarma, él va con una intención. Versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Daniel dijo, rey, yo te daré la interpretación del sueño. Pero luego Daniel se fue a su casa y allí con sus compañeros les compartió lo que había, lo que sucedía y lo que tenían que hacer. Muchachos, hay que ponernos en oración, hay que rogarle a Dios misericordia, hay que pedirle a Dios que nos revele este misterio o este secreto, que el misterio ahí no tiene que ver con el ocultismo y demás cosas, es un secreto que Dios ha reservado para alguien, ¿sí? Dios es el Dios de los secretos, pero no es para que Dios sus secretos los ha revelado. Ahora, hay cosas del Señor que no conocemos en su totalidad, pero los que Él ha querido revelar, los ha revelado. Pero no es un Dios misterioso, místico, es un Dios espíritu, es Dios en persona. Así que, ¿para qué? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Tenía miedo Daniel? ¿Tenía miedo Daniel, hermanos? Por supuesto que sí, para que no pereciesen con los otros aves de Babilonia. Tenía miedo, hermano. Daniel era de carne y hueso. Daniel era como usted y como yo. No era un superhombre, no era un superhombre de Dios. Hermanos, quitemos eso de nuestra mente. Era un hombre que tenía miedo, tenía temor. No, él no quería morir. Él no quería morir. Él rogó a sus compañeros, vamos a pedir misericordia de Dios para que el Señor nos revele lo que Él es esta situación, este sueño y luego la interpretación. Daniel recurre al ruego del Dios vivo y verdadero, el que da todas las cosas. Ruega por su favor, su misericordia. Ruega, le revela el sueño, su interpretación. Y no lo hace solo. Pide a sus amigos que se unan a él. Que pidan misericordias el Dios del cielo sobre este misterio a fin de que no perezcan, a fin de que no los maten. Daniel tuvo miedo, se preocupó, era de carne y hueso. Pero hermanos, Daniel supo qué hacer ante una situación como esta. Fue a su casa, pidió plazos al rey. Fue a su casa, pidió a sus compañeros que oraran por esta situación. ¿Ve? A él no lo llevó a ese momento de que la desesperación. Él supo qué hacer, hermanos. Él supo qué hacer, él supo a dónde ir, él supo con quiénes compartir lo que estaba sucediendo. Él supo qué hacer. Supo orar. En primer lugar, ¿qué es lo que hizo? Orar. Para que pidiese misericordia, ruego, oración, petición. ¿Dónde hacerlo? Fue a su casa. ¿Con quién hacerlo? Sus compañeros. Hermanos, en Mateo 5, Mateo capítulo 6, 5 y 8, ¿qué dice el Señor? Y cuando ores, entra en tu casa, entra en tu aposento. Háblale a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ante una situación grave nos tomamos el tiempo para orar y decirle, hermano, por favor, ore por mí por esta situación? Hermanos, ¿cuánto de nosotros pedimos a los hermanos de oración que oren por nosotros? Yo la verdad a veces no lo hago y tengo que pedir perdón al Señor porque muchas veces se encierra uno en su propio problema. ¿Qué le va a importar al hermano a mi problema? El hermano está muy ocupado en otras cosas. ¿Para qué le voy a preocupar con esto? Hermano, si Daniel hubiera pensado así, Daniel hubiera sido muerto. Pero Daniel no pensó así. Daniel pensó, voy a ir a mi casa, voy a pedirle a mis compañeros que oren. Yo mismo voy a orar y pedirle misericordia de Dios, hermanos. Y si Dios tiene algo, es que Dios es misericordioso. Es uno de sus virtudes, de sus atributos. Hermanos, algo tan práctico como eso. Compartir nuestros problemas con nuestros hermanos en la fe. ¿De verdad? Hay que hacerlo.
Y Dios respondió, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Termina las palabras de Cristo. Y eso es lo que pasó con Daniel. Dios lo recompensó en público. Al final del texto, del pasaje, Nabucodonosor lo eleva, lo hace jefe de los sabios y luego le da otras cosas, otros regalos. Pero a Daniel primero tuvo que encerrarse en lo secreto, con su Dios, Hermanos, si queremos que el Señor nos recompense en público, tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Y sabe qué? No pasamos tiempo para que Él nos... Ese es el resultado del tiempo. Y si Él quiere también, porque otros dicen, el Señor ya oré, ya leí, ahora sí, bendíceme, porque ya. No, hermano, esa es voluntad de Él, si Él así lo quiere. Daniel no buscó eso. Daniel buscó salvar su vida, la de sus compañeros, y salvar a las otras personas. Y dar testimonio delante del rey Nabucodonosor. Eso es lo que Daniel buscó. Él no esperaba que lo hicieran jefe de los sabios. Ese fue el resultado de lo que él hizo. Y del rey que decidió hacerlo así. Ante la respuesta de Dios, ahora Dios responde, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea, Daniel estaba quizás en su cama y el secreto le fue revelado. El secreto es el sueño, la interpretación. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y entonces ahí Daniel describe otra vez al Señor, como ya lo vimos en el principio. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23, a ti, oh Dios, es más, quitamos el acento porque ahí no hay acento, y hay que a ti, oh Dios de mis padres. Allí, no sé, con lágrimas en los ojos, quizá agradecimiento, no sé, que no puede uno observar el corazón de Daniel, pero esa simple expresión, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Ve cómo cambia, hermanos. Ve cómo el corazón que tiene al Señor se regocija, se derrama delante de Él y le da gracias a Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermano, ante la respuesta de Dios, ¿qué hace Daniel? Daniel bendice, exalta, alaba, agradece a Dios. Habló primero de manera personal. Dios, gracias. A ti, oh Dios de mis padres. Esa expresión es muy preciosa, hermanos. A ti, oh Dios de mis padres. ¿Podrán nuestros hijos decir lo mismo de nosotros unos años más? ¿Podrán nuestros hijos, hermanos, decir lo mismo de nosotros? A ti, oh Dios de mis padres. ¿Podrán nuestros nietos decir a ti, oh Dios, que salvaste a mi abuelita y le diste vida eterna? Tú que lo hiciste con mi papá y ahora lo haces conmigo. A ti, oh Dios, que has existido desde siempre, te doy gracias y te alabo. A ti, oh Dios, miren el corazón de Daniel, todavía se acuerda de sus papás. Ya sus papás quizás murieron. Cuando él es llevado cautivo, quizás sus papás no van con él va solo. Pero lo que lleva Daniel, hermanos, es mucho más importante que lo que va a disfrutar en el palacio. Lleva el conocimiento de Dios en él. Un conocimiento que sus papás le pusieron en él. Un conocimiento que sus papás perseveraron en él. ¿Sabe? En tiempos de Daniel, después que el rey Josías muere, todos los demás reyes vienen, son malos, hermanos, y le dan la espalda a Dios. Son idólatras, paganos, hasta no más. Pero, hermanos, se cree que Daniel nació en el tiempo en que el rey Josías vivía. Y todavía el profeta Jeremías estaba presente allí diciéndole a Israel que se regresara. Dice Isaías que Dios le dijo a Isaías que le dijera a Israel que los había llamado desde temprano y sin cesar. O sea, desde hace mucho tiempo y no lo he dejado de hacer, dice Dios. Eso se repite en el libro de Jeremías. Desde temprano y sin cesar te he llamado y no quisiste oír. Hermano, Daniel no solo fue firme en el palacio del rey delante de ese grupo de idólatras y paganos. Daniel lo fue desde que estaba en Judá. Y aunque todos los de Judá eran paganos y idólatras, él seguía fiel al Dios de sus padres. Al Dios que sus padres le enseñaron.
Ve, Daniel no empezó Dios no empezó a obrar en Daniel desde Babilonia. Dios empezó a obrar en Daniel desde su niñez, desde su casa. Por eso él puede en un momento dado decir, no me voy a contaminar ni con la comida del rey ni con su bebida. No. 14 años, 16 años, un muchacho de 14, 16 años tomando esta determinación. Hermanos, eso solo es el trabajo de toda una vida, en la vida de ese niño. Ahí están las inversiones, el trabajo de nosotros los papás. Hermanos, es triste reconocerlo, muchos hemos fallado. Pero hermano, todavía tenemos algunos con nosotros y todavía quedan algunos con nosotros. Trabajemos con ellos, enfoquemos nuestra batería con ellos. Y los que ya no, pidámosle misericordia al Señor, el Señor lo puede hacer. El Señor puede tocar corazones. No va a ser fácil, nos va a costar. Pero hay que seguir, insistir, hermanos. Ahora que puedes, tienes que hacerlo. Todos quieren ser como Daniel. ¿Qué papá no quiere que su hijo sea como Daniel? Y no solo estamos hablando de varones, esto también se aplica a señoritas. Si quieres un ejemplo, ahí está Esther. En cautiverio también. Pero siguiendo los consejos de su tío Mardoqueo, que al final era como su papá, lo había adoptado. Una muchachita siguiendo consejos todavía de sus papás. ¿Qué te enseña el mundo hoy? No le hagas caso al viejo ese, ya no sabe nada. Adáptate al mundo, vive como el mundo, hermanos. Todo esto hay que regresarlo otra vez, es lo práctico en nuestras vidas. Joven, muchachita, no te molestes cuando te dan un buen consejo, cuando tu papá, tu mamá se preocupan por ti, cuando te dicen no, sí, sí, no, ¿por qué? Hermanos, y nosotros como papás pidamos sabiduría para poder tratar estas situaciones con nuestros hijos, porque no la tenemos fácil, hermano. Nadie la tiene fácil. Y nadie la tendrá. Y todavía el futuro irán las cosas de mal en peor. Eso es lo que Cristo dijo. Y Cristo no miente. Y es verdad. Pero debemos prepararnos con tiempo. Debemos prepararnos con tiempo. A ti, oh Dios de mis padres. ¿Podrán nuestros hijos decir lo mismo de nosotros unos años más? Daniel no solo supo cómo vivir de manera correcta a los ojos de Dios en el palacio de Nabucodonosor, rodeado de idólatras y paganos, sino aún en Judá, cuando todos iban tras los falsos profetas haciéndoles caso y desoyendo a Dios, los papás de Daniel y Daniel mismo seguían fieles al Dios vivo y verdadero. El poder de Dios y la dependencia de Daniel a él podía verse en su vida privada y en sus funciones públicas delante del rey. Cuando a Daniel lo acusan de algo, y sí era verdad, la acusación que le pusieron era verdad, Daniel ora 3 veces al día y abre las ventanas y le ora al Dios con la mirada hacia Jerusalén, que en ese tiempo Jerusalén ya no existía, pero él seguía haciendo eso, era parte de lo que le habían enseñado, parte de lo que decían los salmos también. Entonces, pero hermanos, aún allí Dios lo protegió, lo cuidó. Daniel estaba haciendo lo correcto. Le inventaron falsos, al final no se le comprobó nada. O sea, Daniel fue ante los ojos de Dios inocente. Dios lo protegió de los leones. ¿Sí? Dios lo protegió de los leones. ¿Cuál es tu actitud a las respuestas de Dios a tus peticiones? ¿Lo bendices? Cuando Dios te da respuesta a tu oración, ¿lo bendices? ¿Lo alabas? ¿Le agradeces como hizo Daniel? A veces, hermanos, Dios nos bendice y nos da lo que pedimos. Después nos olvidamos de Él. Gracias, Dios, eres muy bueno. Ya está allí, se quedó. Daniel fue agradecido. Daniel se arrodilló delante del Señor y pidió y rogó, gracias, Señor, por esto. ¿Eres agradecido con Dios, hermanos? Le agradeces por lo que tienes, por lo que te da, por lo que te va a dar. ¿O vivimos el día nada más como si? ¿Le alabas por lo que es, por lo que Dios es, por lo que eres o ha hecho contigo, por lo que te da? Hermanos, y si nos preguntamos, ¿y qué no te ha dado Dios? ¿Qué no te ha dado, hermano? ¿Qué no te ha dado, Juan? Una novia, hermano, todavía no tengo. Bueno, pídele al Señor. El Señor te la va a dar. ¿Qué no te ha dado? No sé qué es lo que no te ha dado Dios, pero hermanos,
Dios te lo va a dar a su tiempo, cuando Él lo crea necesario. Ahora, y si te quitara todas tus bendiciones, aún así, ¿le darías gracias a Dios? ¿Aún así le agradecerías? Eso es lo que hizo Job, cuando ya no tenía todo. Bendijo a Dios y adoró. Sus hijos habían muerto, sus ganancias habían ido, su hacienda, todo estaba destruido. Solo quedaba él y su esposa. Con todo y todo, Job adoró a Dios. Si Dios te da, agradécelo. Y si no te lo da, también agradécelo. El que tengas vida es mucho más importante que el vestido. ¿No es el cuerpo más importante que el vestido? ¿No es la comida más importante que todo lo demás? O sea, ¿qué es lo que no te ha dado Dios, hermano? Ahora, no te ha dado lo que tú quieres tener, porque quieres tener más. Pero Dios sabe que también es para que lo gastes en tus deleites, por eso no te lo da. Y cuando te lo da, compártelo. Compártelo, hermano. Y si te los quitara, ¿todavía seguirías dándole gracias? Ahí está la pregunta. Ahora, del versículo 24, sigamos el pasaje, ya vamos a terminar, hermanos, no se preocupe. No vamos a adentrarnos hasta más. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel era un jovencito, 17, 18 años quizás. Y el rey le dice: ¿podrás tú? O sea, a comparación de aquellos sabios que estaban allí de 40, 50, de mucha experiencia. Ahora, Daniel respondió delante del rey. Mire la respuesta de Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Tenían razón los caldeos. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Sí, ningún ser humano lo puede hacer, pero hay un Dios. Pero hay un Dios. El misterio es revelado. Daniel se pone en acción, no pierde tiempo, se presenta ante el rey. Pero Daniel, hermanos, da crédito a Dios. Esto es algo muy precioso. Porque si yo tengo el sueño y la interpretación, no es por mí. Es porque Dios me lo ha revelado. Es porque Dios me lo ha dado. Daniel le da el crédito a Dios. Le da el lugar que se merece. Le da protagonismo. Hermanos, esto es muy importante en nuestras vidas. Le damos el protagonismo a Dios en nuestras vidas. Dejamos que Él sea lo más importante en nuestras vidas. Que Él maneje nuestros negocios. Que Él maneje nuestra vida, nuestra familia. Pero hay un Dios en los cielos. Y es que había otros dioses. Sí, los babilonios tenían muchos. Tenían muchos, pero no eran únicos ni verdaderos. Daniel usa el singular, pero hay un Dios en los cielos. No hay muchos. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Los babilonios tenían muchos. Es que había otros dioses. Sí, los babilonios tenían muchos, pero no eran únicos ni verdaderos. ¿Por qué? Porque ninguno pudo dar a conocer el sueño del rey ni su interpretación. ¿Se da cuenta? Los caldeos no podían interpretar ni conocer el sueño del rey ni su interpretación, porque esos dioses que ellos tenían, hermanos, no eran dioses. ¿Quieres una ilustración? Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal rogándole a Baal, rogándole a Baal, rogándole a Baal. Todo un día, todo un día. Elías todavía se burla de ellos. Le dice: llámenle, a lo mejor se fue al baño, a lo mejor está haciendo sus necesidades, por favor. Eso es lo que dice. En el hebreo, sí, más o menos es la idea. Está ocupado. ¿Cómo iban a saber el sueño? Esos no son dioses, hermanos. Tenemos un solo Dios, un único Dios, el único Dios vivo y verdadero. No es nada más una idea, no es nada más una fuerza. Dios es espíritu. Tenemos un solo Dios, hermano.
el Dios que revela los misterios, el Dios que da todas las cosas. El Dios que da todas las cosas. Pero el Dios de Daniel va más allá. No solo da a conocer el sueño y su interpretación, sino aún los motivos que llevaron al sueño. Esto es maravilloso, hermano, porque lo que le dicen a Nabucodonosor, esto debió haber adentrado, punzado su corazón. Miren lo que dice el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Cómo comenzó el sueño? Porque Nabucodonosor en su cama dijo, bueno, he conquistado reinos. Tengo una ciudad muy preciosa, Babilonia, una esposa muy bonita a que le voy a hacer unos jardines colgantes. El jardín colgante está en Babilonia, es una de las maravillas del mundo, solo son ruinas ahorita, pero en su tiempo fue algo muy precioso. Y ahora, ¿qué sucederá en el futuro? ¿Qué va a pasar con todo lo que ella construyó? ¿Qué va a pasar con todo esto? Y entonces le vienen visiones del futuro, le vienen y pensamientos del futuro. Hermanos, Daniel se lo descubre. Rey, tú tuviste ese sueño porque en tu mente, güey, ¿qué va a suceder? ¿Qué mostramos de Dios aquí? ¿O qué conocemos de Dios aquí? Hermanos, Dios conoce aún lo que no ha sucedido. Aún conoce nuestras intenciones. Nabucodonosor solo dice el sueño, interpréteme el sueño, deme el sueño y su interpretación. Pero él no dice, es que yo tuve pensamientos de cómo sería el futuro. Le pregunté a Marduk, a ver si me daba, Marduk era uno de los dioses babilonios, que me dijera cómo sería el futuro. Eso no se lo dijo a sus sabios, él nada más le dijo a sus sabios, interpréteme el sueño, y dígame el sueño y su interpretación. Pero Dios le revela y dice, es que esto había en tu corazón, Nabucodonosor. No nada más te vino el sueño solo porque sí, tú tuviste ese deseo y Dios te concedió ese deseo. Y ahora el sueño es resultado de ese deseo que tú tuviste. Y esta es la interpretación. Y hermanos, y Dios utiliza ese sueño, la interpretación, para proyectarnos al futuro. En ese sueño que Dios le da a Nabucodonosor, Dios proyecta el futuro. ¿Sabes qué va a pasar, Nabucodonosor? Después de ti van a venir los persas, los medos, luego vendrán los griegos, luego vendrán los romanos. Tú ni siquiera los conoces, ni a los griegos ni a los romanos. Y después vendrá un reino que será firme, eterno. Un reino que de ser una cosita pequeña se hará una gran montaña, de ser una piedra, una roca que destruye. Ese era el sueño, una piedra que destruye la estatua. Esa figura, sí, se convertirá en una gran montaña. El reinado de Cristo, hermanos. En la interpretación de este sueño, Dios revela no solo los reinos que habría en esta tierra después del babilónico, sino también del que existía antes de la fundación del mundo, el reino eterno, reino que por derecho Dios le ha dado a Jesucristo, reino del cual tú y yo somos parte al tener a Jesucristo en nuestro corazón. Los primeros 4 reinos ya están en la historia, mientras que el quinto está por venir. Y ante este quinto reino, el de Jesucristo, hermanos, nuestro corazón y nuestro ser debería estar expectantes, deseando que el reino venga, deseando que Cristo reine, deseando que la justicia reine en esta tierra, porque hoy no hay justicia. Deberíamos decir, Maranata, ven Cristo, arrebátanos. Después del arrebatamiento, entonces vendrás tú a reinar sobre esta tierra y habrá justicia y habrá verdadera paz, lo cual no hay en este día, en este momento, en este tiempo de la historia. Hermanos, si usted quiere leer al final lo que es el sueño de interpretación, léalo en su casa con detenimiento para terminar cómo acaba esta historia. Después que Daniel le da al rey el sueño y la interpretación, el versículo 48. El versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. O sea, Nabucodonosor reconoce la persona de Daniel. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes,
Y la D mayúscula significa que Él está diciendo, Él es el Dios verdadero. Y la S mayúscula significa que Él está diciendo, Él es el amo y dueño de todo. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Al final, hermanos, esta historia termina con Nabucodonosor reconociendo el poder de Dios a través de Daniel, recompensándolo, honrándolo y por supuesto, hermano, esto es muy importante. Daniel no se come el pastel solo, por así decirlo. Lo comparte con sus amigos. Hermano, todo ese privilegio, esa honra, era para Daniel. ¿Pero qué hace él? Solicitó, le pidió rey, por favor, si puedes. Estos mis compañeros también son muy buenos administradores. Ponlos. Hermanos, esto se llama generosidad. Daniel no solo era íntegro en su vida o en su accionar delante de Dios y delante de la gente a su alrededor, sino era un hombre generoso. ¿Qué tan generoso eres con tus hermanos en la fe? Cuando Dios te bendice, cuando tienes para compartir. ¿Qué tan generoso, hermanos, cuando nos va bien? ¿Qué tan generosos somos con nuestros hermanos? Hermano, ore por un trabajo para mí. Ya tienes el trabajo, ya ganaste la primera quincena y te está yendo bien. ¿Qué tan agradecido eres con aquellos a quienes les dijiste, hermana, por favor, ore por mi trabajo? Si ni siquiera te apareces en la iglesia ahorita. Y cuando ves a aquellos hermanos que oran por ti, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo todo bien? Hermano, eso es algo muy práctico. Ser agradecidos. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo. El Salmo 103 dice que bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero hermano, algo muy precioso es no solo ser íntegros en las cosas de Dios, sino ser generosos con aquellos que comparten nuestras dichas, nuestras penas, con aquellos con quienes vamos y lloramos. Pero cuando todo nos va bien, entonces nos olvidamos de ellos. Hermanos, ¿qué tan agradecidos somos? ¿Qué tan generosos somos? ¿Cuánto bendices a tus hermanos cuando tienes? Es algo práctico. Concluimos. Ahora la pregunta una vez más. ¿Es tu Dios como el de Daniel? Contéstalo, hermano, en tu corazón. ¿Es tu Dios como el de Daniel o tienes un Dios diferente? Un Dios que ha cambiado. ¿Es tu Dios como el de Daniel? ¿Es todopoderoso tu Dios? ¿Es omnisciente tu Dios? ¿Es el que te da todas las cosas tu Dios? Hermano, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer y por los siglos. Él es inmutable. El Dios de Daniel es nuestro Dios el día de hoy. Es el mismo Dios que nos da todas las cosas y nos puede dar todavía más si nosotros le pedimos de manera correcta y de acuerdo a su voluntad. Es nuestro Dios. ¿Es tu Dios como el de Daniel? Ese es el título. ¿Es tu Dios como el de Daniel? Sí, Él es inmutable, no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Segunda pregunta, ¿eres tú o yo como Daniel? Yo respondo, no, aún no. Usted, haga usted la pregunta, respóndase a sí mismo. Pero podríamos serlo si tan solo permanecemos fiel a Él, si tan solo nos mantenemos íntegros en Él, si tan solo tomamos a Dios en serio y vivimos para Él. ¿Somos como Daniel? No, aún no. Pero en Cristo, hermano, ya somos nuevas criaturas. Y deberíamos vivir como Daniel. Todavía no lo somos, pero hermanos, podríamos serlo. Podríamos hablar sabia, prudentemente. Podríamos ser agradecidos con Dios, eso lo podemos hacer. Pudiéramos compartir con los demás, eso lo podemos hacer. Dar testimonio delante de los incrédulos, eso lo podemos hacer y lo debemos de hacer. ¿Es tu Dios como el de Daniel? Sí. ¿Soy yo como Daniel? No. Pero espero en Dios poder serlo y en Cristo, que es el que nos da todas las cosas y el que puede hacer cambio en nuestras vidas. Y ojalá que este día, hermano, Dios produzca cambio en sus vidas. Esta es una historia antigua, pero es tan presente como en los días de Daniel. Tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones, nos enfrentamos con el mismo tipo de personas.
Pero hermanos, el testimonio y la fidelidad de nuestro Dios no cambia, sigue siendo la misma. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este día. Gracias por tu palabra, Señor. Sin duda reconocemos nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que la regamos muchas veces. Reconocemos que muchas veces no hemos sabido manejar nuestra familia, nuestros hijos. Reconocemos que necesitamos, Señor, todavía de tu sabiduría, que nos des más prudencia, Señor, para tratar nuestros asuntos, para tratar en nuestros trabajos, para estar en la iglesia, para estar con nuestra familia, nuestros hijos. Señor, reconocemos que nos hace falta muchas cosas, Señor. Pero también reconocemos que si no lo tenemos, Señor, es porque no te hemos buscado, es porque no nos hemos dedicado a ti, es porque no hemos hecho como Daniel, que decide en su corazón buscarte y orar a ti y depender de ti, Señor. Es muchas veces lo que nos pasa, resultado de nuestras flaquezas y de nuestros desánimos, Señor. Pero ayúdanos, Padre eterno, a que si todavía tenemos vida y todavía tenemos el presente, Señor, podamos vivir como tú quieres. Ayúdanos, Señor, pon esto en nuestro corazón. Daniel lo propuso en su corazón, lo impuso en su corazón, Señor. Ayúdanos a nosotros a proponer lo mismo, a vivir para ti, a ser fieles a ti, a compartir, a hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos has mandado a hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas prácticas, las que sí podemos hacer, Señor. Quizás nunca vamos a estar en una corte, ser personas muy importantes y estar en el palacio del rey. Pero Padre, podemos hacerlo con la gente que nos rodea, con nuestros hermanos, con aquellos que conocemos. Dar testimonio de ti, Señor, eso es muy importante, Padre. Ayúdanos pues, Señor, en nuestras necesidades. Perdona nuestros pecados, porque sí somos pecadores, Señor, y necesitamos de ti. Y nútrenos, Señor, aliméntanos de tu palabra, aliméntanos de la oración, aliméntanos de tu dependencia a ti, Señor, para que podamos vivir nuestra vida fieles a ti y que podamos vivir una vida en la que podamos sentir tu presencia en ella, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Padre. Nos reconocemos pecadores, te pedimos perdón, Señor, y te rogamos, Padre, obres en nuestras vidas, que hagas tu obra en nosotros, que si la empezaste, Señor, la termines también, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el fin. Ayúdanos, Padre, en nuestras necesidades, en nuestras necesidades espirituales, en todo lo que es nuestra vida, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.